¿Qué tal, amigos? Aquí con un nuevo video del canal, y esta vez vamos a trabajar con este componente de la lavadora LG Turbo Drum, que lo conocemos como actuador. Este es un componente que es el que está encargado de accionar el centrifugado en las lavadoras LG Turbo Drum. Básicamente, aquí tenemos dos modelos muy parecidos, o sea, es decir, este es un modelo de la Samsung, es un actuador que funciona con una sola velocidad y lo que hace es retraerse de manera que pueda jalar el embrague y hacer que la máquina pase de lavado a centrifugado. La diferencia que tenemos básicamente en estos dos actuadores es que la lavadora LG Turbo Drum nos va a hacer un movimiento en el lavado para permitir que la tina se mueva al contrario del giro de la pala. Es decir, la pala va a girar hacia la derecha y la tina se va a mover a la izquierda por fuerza centrífuga. Entonces, para que eso se logre, es necesario que este aparato funcione con dos tiempos. Es decir, el primer tiempo me va a generar un pequeño jalón para que la palanca me recorra un poquito y me suelte el freno, de manera que cuando la paleta gira, automáticamente la tina se va al contrario. Y eso es lo que hace que la lavadora tenga el lavado, porque la paleta gira hacia un lado y la tina me va a girar al lado contrario, y ese roce entre la paleta y la tina es lo que hace que el lavado sea efectivo. Entonces, dicho esto, ¿cómo nosotros podemos hacer para probar este actuador? Bueno, en este caso nosotros tenemos este actuador que tiene solamente dos pines. Simplemente es un actuador a 110 voltios y la manera de probarlo es simplemente instalándole corriente en cualquiera de estos dos pines. La corriente alterna no tiene polaridad, por ende cualquiera de los dos pines puede ser negativo o positivo. Entonces, la forma de saber si este actuador, que es de la Samsung, está bueno es metiéndole presión, metiéndole corriente, y él debería de jalar con fuerza, porque la forma de saber si esto está malo es cuando uno le instala la corriente y él empieza a pelar, tac, 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 y ya el actuador se dañó porque tiene los engranes dañados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar primero este, que es de la Samsung, y después les explico cómo es que vamos a probar este, porque si se dan cuenta, este tiene tres pines. Este tiene, como tiene dos velocidades, tiene tres pines. Entonces, ahorita lo voy a explicar cómo vamos a alimentarlo para poderlo probar y cómo funciona en la máquina. Vamos a hacer una prueba directamente con todos los componentes de la lavadora para que ustedes vean qué es lo que realmente hace este actuador en el momento de accionarse, o que la tarjeta lo accione. Entonces, bueno, vamos a instalarle corriente a este. Buscando mi cable de prueba. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. A este actuador simplemente le vamos a conectar los dos conectores de manera indiferentemente de cualquiera de los dos pines. Puede caerle cualquiera de los dos cables, ya que esto es una corriente alterna y, como les dije antes, no tiene polaridad. Entonces, lo que vamos a hacer es que conectamos los dos cables en el actuador y mantenemos, déjenme conectarlo. Como pueden ver, el actuador empieza a recoger. Yo lo tengo agarrado fuerte y él me va, hasta ahí llega, y él se va a quedar activado. Como pueden ver, si yo lo desconecto, él suelta automáticamente la cuerda. Entonces, si yo lo vuelvo a accionar, él me va a ir jalando. No sé si lo logran apreciar, pero él me está jalando. Llega hasta un punto donde él tranca y ahí se queda. Y eso es lo que hace que se accione el centrifugado en las lavadoras Samsung. Entonces, al yo soltarlo, él se regresa. Ese es el sonido que ustedes escuchan cuando la lavadora está en el modo lavado y va a centrifugar. Ella jala
y suelta el embrague, y el embrague lo que hace es que acciona el resorte y permite que la tina gire con el giro del motor. Entonces ya tenemos que esto es solamente una sola velocidad y lo que hace es recoger directamente el cable para jalar el embrague. Pero ahora tenemos este, que es un sistema totalmente distinto, y en este caso nosotros sí vamos a poner, es decir, no es que vamos a manejar una polaridad, pero sí tenemos que entender que él le va a llegar corriente por dos pines distintos. Entonces la manera es, colocamos cualquiera de los dos pines en el pin central, que es lo que nosotros tomaríamos como el común. Vamos a acercarlo para que lo noten. Él está estirado en su totalidad, y en el momento, es decir, él va a tener en la lavadora, él va a tener un pin rosado y un pin azul, pin rosado, pin azul, y en el medio va a tener un azul con raya blanca, que eso es lo que me identifica a mí, que es el neutro o el común. Entonces, para yo accionar el primer jale que hace, necesito ponerle corriente por el pin número 1, que en este caso es el que está más cerca del tornillo este de aquí. Entonces vamos a hacerle la prueba y vamos a montarnos en el primer pin. Como ya les dije, lo vamos a conectar en el centro y le vamos a hacer la prueba con el pin del lado derecho para que se guíen. Aquí tengo un tornillo, y el pin que está más cerca del tornillo es el primer pase para que haga el recogido en el lavado. Este pase se va a activar en el lavado, no en el centrifugado. Es decir, en el momento que yo la ponga a lavar, ella, antes de empezar a hacer todo el proceso, ella va a jalar un poquito para hacer lo que les dije con respecto a la tina. Entonces, si nosotros accionamos, no sé si lo logran ver ahí, vamos a ver si se ve. Como pueden ver, ahí se recoge y se detiene. Ese es el primer pase para el lavado. Ahora, en el momento que termina de lavar y va a centrifugar, ella le manda corriente a través del otro pin y termina de recogerse. Ahí lo que hace es que la retiene, la recoge completo y retiene. En este caso, ella se va a mantener ahí hasta que termine de hacer todo el proceso de centrifugado. En el momento que la lavadora termina de hacer el proceso de centrifugado, simplemente el resorte la va a regresar a su posición original. Y eso es todo la función de este actuador. Como pueden ver, es un actuador que tiene dos velocidades y que va a accionar tanto en el lavado como en el centrifugado. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si esto está malo? Puede ser porque no me está recogiendo en el lavado, y en el momento que no me recoge en el lavado, pues simplemente lo que va a hacer es que se me va a trancar para un lado en el lavado. Simplemente, si no me lo recoge, pues la tina se va a mantener fija y va a ser como se va a girar la pala, pero la tina se mantiene fija, y eso ocasiona que no tenga un buen lavado. Ahora, cuando se me daña en el centrifugado, esto no se me va a recoger, y al no recogerse, lo que va a hacer es que la tina, al momento de centrifugar, lo que va a hacer es que me mueve nada más la pura aspa, y lo que hace es enrollar la ropa. Entonces, en este caso, cuando eso pasa, pues ya sencillamente hay que reemplazarlo porque ya no funciona. Entonces, básicamente, así que funciona esto. Ahorita lo vamos a ver en la máquina para que vea el proceso que hace y cuál es el sistema que acciona a la hora de lavar y centrifugar. Entonces, bueno, vamos a la máquina y ahí les muestro cómo es la cosa. Como le estaba diciendo, entonces aquí ya estamos en la máquina y ya tenemos montado todo lo que es el actuador en la máquina. Como pueden ver, ella tiene tres cables. El cable rosado, que es el que se va a accionar de primero. Tenemos en el medio el común, que este común nos va también a alimentar la bomba de desagüe. Este otro cable que nosotros vemos aquí estamos viendo dos cables azules. Uno es el que me va a alimentar el actuador, y de aquí mismo me va a salir un cable que me va a alimentar la bomba de desagüe. Y este azul blanco que tenemos aquí es el del centrifugado. Por este cable me va a llegar corriente para activármelo cuando yo esté en el proceso de centrifugado, para que me termine de jalar y recoger lo que es esta palanca que tenemos aquí. En este momento, si lo logran ver ahí,
Vamos a ver si lo logramos enfocar bien. Si lo logramos enfocar bien, en este momento la lavadora, al yo mover la polea, como está acoplado el embrague, simplemente me va a mover la paleta a ambos lados libremente. En el momento que yo accione el actuador, me va a liberar un poquito el freno, pero me va a permitir seguir moviendo la polea a ambos sentidos sin ningún problema. Ahora, cuando me accione el segundo pin, ahí sí me va a accionar la polea solamente hacia un lado, porque hacia el otro lado me va a centrifugar. Si el motor me jala hacia un lado, simplemente se va a mover la paleta al lado contrario, pero si me jala al siguiente lado, me va a llevar y me va a arrastrar la tina, y es lo que hace el centrifugado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desconectar aquí. Vamos a desconectar este. Ok, desconectamos esto y hacemos el mismo proceso que hicimos cuando lo teníamos en la mesa. Entonces, en este caso vamos a conectar un pin. Vamos a conectar, estoy grabando con una sola mano, tienen que disculparme, pero aquí está, lo tenemos con un pin. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar lo que hace en el momento que yo acciono el primer pin. Cuando yo acciono el primer pin, vamos a quitar esto por aquí para que se observe mejor. Si ustedes ven, cuando yo le meto corriente al primer pin, ¿qué pasa? ¿Vos no habéis visto la tocineta que yo dejé ahí? Le meto el primer pin. ¿Ah? Ya va, que no le he agarrado bien. ¿No lo habéis visto? Si ven, ahí jala para el primer punto. Y en este momento, como ustedes pueden ver, me libera el embrague un poquito. Entonces, en el momento que yo tengo la lavadora en esa condición, ella me va a girar y me va a arrastrar la tina. Entonces, en el momento que yo cambio el pin, en este momento se recogió, pero en el momento que yo cambie la tarjeta, me cambia la corriente hacia el otro pin, en este caso no me lo va a jalar porque la tarjeta necesita que esté recogido hasta el primer punto. Es decir, que en el momento que yo acciono el primer pin, esto se me tiene que quedar ahí. Vamos a ver si lo logro hacer, porque es que estoy grabando con una sola mano. Si yo acciono el primer pin, ella me lo va a recoger. Vamos a tratar de mantenerlo ahí. Vamos a ver si puedo. No lo voy a poder hacer con una sola mano, porque me va a recoger con el resorte. Pero, en fin. Lo otro es que cuando yo acciono, para que accione el segundo pin, tiene que estar en la posición de lavado. Es decir, ella va a recoger, lo va a mantener, y en el mismo tiempo, sin soltar la corriente de este pin, me va a accionar el otro pin. Y es lo que hace que me termine de recoger, y esta palanca se me va a salir. Y es lo que hace que me gire para el centrifugado. Entonces, no le pude hacer la prueba que quería, porque necesito tener dos alimentaciones aquí continuas para que me pueda recoger y me pueda mantener esto jalado el resorte. Entonces, bueno, pero básicamente ese es lo que hace este actuador. Entonces, bueno, muchachos, eso era lo que les quería decir. Espero que cuando estén probando este actuador lo puedan verificar de la manera como les dije, y así pueden saber si el actuador está bueno o está malo, hay que sustituirlo. Y la falla que da este actuador cuando está malo en el centrifugado es que simplemente lo que va a hacer es que da vuelta el aspa y me va a enrollar la ropa, y pues no me va a hacer centrifugado. Entonces, bueno, ahí les dejo ese videito. Espero que les sirva a la hora de que estén haciendo unas reparaciones a esta lavadora Turbodrum. Y bueno, nos vemos en otro video. Si les gustó el video, pues denle un like arriba, comenten, y bueno, seguimos en la pelea con nuestro trabajo. Chao, chao.